Va a comenzar el programa que te informa y te mantiene atento a los avances tecnológicos. Arranca VitaVit de la mano de Matías Banchero. Picardía e ironía no van a faltar. Escúchanos en VitaVit. Escúchanos por KW Radio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de VitaVit. Mi nombre es Matías Banchero, siendo las 20 horas, un minuto, en toda la ciudad de Barcelona, en toda España, incluso el Reino de España. Estamos saliendo por kwradio.es, estamos saliendo por la Radio Pública de Luján y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bienvenidos todos entonces a VitaVit. Hoy vamos a hablar de la historia de las diferentes webs. Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0. ¿Hacia dónde nos lleva el futuro? ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología? ¿Por qué estas diferenciaciones y por qué un poquito de historia sobre el concepto de web? ¿No? Que nos encanta ponerle 1, 2, 3.0, estos numeritos a todo, ¿no? Por las versiones, en realidad, que siempre sale la versión 1 del software, la 2.0, la 3 y después los parches que son el 2.1, 2.2, 2.3. Bueno, reglas o teorías que tenemos en el mundo de la ingeniería, ¿no? No solo en el software, sino también, bueno, en telecomunicaciones y en el software también. ¿Qué más? Vamos a analizar una nota y voy a hacer las consideraciones de mi caso sobre la historia de la web, una nota de Marino Latorre del año 2018, para poner un poquito de contexto a toda esta situación y que entiendan bien de dónde viene y hacia dónde va la web desde el punto de vista conceptual, el marco conceptual. Segundo tema. Vamos a empezar la segunda parte de la primera hora de VitaVid, luego de haber analizado qué es cada una de estas webs, con lo importante o lo jugoso de hoy en día que es, muchos también le llaman 4.0, pero de esta nueva web, la web que tenemos actualmente, en la que estamos inmersos hoy en día, que nos permite abordar temas como blockchain, NFT, y yo voy a hablar un poco de Ethereum, ¿no? Y las impresiones que tengo acerca de esta red. No me va a alcanzar el programa de hoy, asumo, para contarles sobre este concepto de Web 3, que se llama, o Web 3.0. Pero voy a hacer un recorrido por ellas, por el protocolo, por aplicaciones, ¿no? Aplicaciones distribuidas, descentralizadas. Tratar de bucear un poquito mejor en estas cuestiones del arte y los NFTs. Estos NFTs que son tokens no fungibles. Algún que otro ejemplo. Me voy a basar principalmente en lo que está pasando en la actualidad, en el mundo del arte y en el mundo de las monedas referido a los NFTs. Así que sin entretenerlos mucho más, de vuelta estamos saliendo por kwradio.es, por la radio pública de Luján, FM 87.9, aquellos que estén en Argentina, en Buenos Aires, sino para todo el mundo por kwradio.es. Esto es VitaVit y mi nombre, Matías Banchero. ¿Dónde pueden encontrarme? Mis redes son todas @mbanchero, con B larga, MBANCHERO. Mbanchero. Comenzamos con VitaVit. No se lo pierdan.
buenas noches de nuevo. Esa fue la introducción, la presentación del programa de hoy. Esto es VitaBit por KW Radio y la Radio Pública de Luján. Como les decía, mi nombre Matías Banchero. Hoy vamos a estar hablando en este segundo programa del año, miércoles 12 de enero del año 2022, de la Web 3. Pero para ello, para llegar a la Web 3, tenemos que comenzar por la historia de las diferentes web, ¿no? Desde la World Wide Web, remontándonos allí a los comienzos del concepto de el proyecto que inició por el año 1969, si mal no recuerdo, 66, perdón, me recordaba mal, el proyecto ARPANET. Así que la web se concibió, se pensó, sí, de una manera, pero desde ese momento, desde ese famosísimo proyecto ARPANET, no paró de crecer, no paró de cambiar, no paró de modificarse, ¿no? Y como todos bien saben, aquí en Internet, digamos, en este mundo que ha cambiado tanto desde el punto de vista conceptual también, creo que es importante que lo discutamos hoy en día, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En 1966, en el proyecto de ARPANET, que el cual les recomiendo, hay una nota de Carlos Cabello, de hace muchísimos años, del año 2013, que presenta Internet como un gran museo, ¿no? The Big Internet Museum. Comenta que de Internet Big Museum se trata, ¿no? O presenta como un museo digital, ¿sí? Que solo se puede acceder desde Internet, no es un museo físico, y es un espacio vivo y en construcción constante. La URL es thebigmuseum.com, que ahora ha cambiado a symbolics.com, symbolics con Y la primera, symbolics.com, que es the first and oldest registered.com on the internet. Es básicamente la primer URL, ¿sí?, registrada en un dominio.com dentro de lo que es Internet. Aquí van a encontrar, solamente ingresando su correo electrónico, van a poder descargar, ¿no?, la historia, History in the Making Internet, está en inglés, de Aaron Mistade y Andrew Polgar. Es un libro que habla de The Rise of Online Real Estate and the Digital Economy. Va a hablar un poco del impacto que ha tenido Internet y un reporte sobre la historia de Internet, un ensayo, modelo ebook, si es que quieren, y si no, se meten directamente en el museo de la Internet, y pueden explorar, digamos, yendo al museo, todo lo que tiene que ver con, desde el comienzo, ¿no?, el concepto de la web, nacido por allá por el año 1934, un abogado belga, y también librero viejo, digamos, Paul Otler, ¿sí?, que se dio cuenta que conectar al planeta para algo más que entretenimientos, ¿no?, por radio. En ese momento había radio y cable. En el año 1934 podía llegar a traer beneficios. Él lo llamó un Mechanical Collective Brain, ¿sí?, y desarrolló estas ideas de tener una aplicación, un Mechanical Collective Brain, o sea, un cerebro mecánico y colectivo, ¿no?, que es al final el concepto con el que nace la Internet como tal, que nos permita no solo tener shows de radio en ese momento, miren qué loco, ¿no?, pero sino tener una infraestructura como la web que tenemos hoy en día. Este señor Otlet, O-T-L-T, es un belga, de bibliotecario y abogado que les comentaba al principio, es precursor del acceso a Internet y la computación moderna, y bueno, ha presentado varios trabajos en esta línea, ¿no?, en esta línea que les decía del cerebro colectivo mecánico. Y como les digo,
les recomiendo meterse aquí, ¿no? En este museo que presenta el Gran Museo de la Internet, en symbolics.com, que al final es la historia, ¿no? del Internet desde el comienzo. Yo voy a ir avanzando un poquito más rápido porque quería detenerme en Otlet, porque creo que es como el padre fundador, si se quiere, de Internet. Después iba a llegar el concepto, ¿no? de ARPANET, que es el concepto de Defense Advanced Research Projects Agency, que tiene que ver con Internet, ¿no? Con el primer proyecto, ¿no? que había comenzado en 1958, si se quiere, en los Estados Unidos, el proyecto ARPA primero, ¿sí? En el año 58, a través del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, el proyecto ARPA, con la idea de conectar las dos costas, ¿sí? La costa oeste y la costa este de los Estados Unidos. Tuvo mucho que ver el contexto y las universidades aquí. Y la idea era crear comunicaciones directas, ¿no? entre ordenadores para poder compartir, si se quiere, bases de datos, bases de información, ¿no? Fíjense qué interesante el concepto, en el año 1958. Recién ahí llega en el año 1962 un programa de investigación computacional dirigido por John Licklider, que era un científico del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT. No solo estaba el MIT, sino también estaba Carnegie, Illinois conectada en ese momento. Estaba conectado, la costa oeste también, ¿no? La Universidad de Stanford, la Universidad de UCLA. De hecho, para el año 71, en el 67, ya se había puesto en plan para comunicar todas estas universidades. También estaba el National Physics Laboratory de UK, la Rand Corporation. Para el año 1971 piensen que Internet tenía más de 23 puntos conectados. ¿Sí? 23 puntos conectados. Después pasó de ARPANET, ¿no? al concepto de Internet, que se presentó en una conferencia, ¿no? sobre comunicaciones y computación en los Estados Unidos, en Washington, D.C., para el año 1972, hacia el año 1972, y los científicos del proyecto ARPANET demostraron o presentaron un sistema operativo, ¿sí? que creaba una red de 40 puntos conectados en diferentes localizaciones, ¿sí? y lo que lograban era crear redes a partir de esas primeras redes iniciales. Entonces, a partir de ese momento de demostrar que se podía a partir de un punto ampliar esta red de Internet, o sea, hacerla escalar, lo que llama el concepto va de escalado, entre los años 1974 y 1982 se empezó a ampliar muchísimo, se amplió a diferentes versiones comerciales de ARPANET en el 74, por ejemplo. Se abrió un sistema de mail, ¿sí? centrado en el email, que todavía funciona, que es el Usenet. Después se creó un proyecto en el 81 para unir universidades americanas utilizando sistemas de IBM, que les debe sonar. Y después empezaron a conectar otros países, ¿no? Hacia el año 82 ya Reino Unido, todo lo que son los países nórdicos, lo que es Escandinavia, que se llama, Holanda, ¿no? Los Países Bajos, que se llamaban hasta hace un tiempo. Y claro, en ese momento, ARPANET, o sea, a ese momento digo año 1982, yo todavía no había nacido, seguía siendo un poco ordenado, y ahí es donde surge la necesidad concreta del concepto de Internet, ¿no? Que es el International Net. Pasa de ser de un proyecto local, digamos, o nacional, que con impacto en las universidades de los Estados Unidos para compartir información, a ser un proyecto internacional. Y esta International Net, que se crea en el año 1982, tiene un hito que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de las IP, lo que dice la dirección IP, la dirección IP, la IP. Bueno, esa IP es un protocolo, hay un protocolo detrás de esto, que es el protocolo TCP/IP. ¿Sí? TCP/IP es un modelo, hoy es
grupo, un conjunto de protocolos. Así que en ese momento fueron las bases, y hoy en día también lo siguen siendo obviamente, pero en ese momento sentaron la base de los protocolos, que un protocolo es un acuerdo, digamos, es un concepto muy importante en Internet porque son acuerdos, son reglas, es una normativa básica que se utiliza ya sea por una ventaja tecnológica o por una cuestión de norma, por una cuestión de costumbre, ¿sí? Es un poco como las leyes, ¿no?, de usos y costumbres. Se establece, ¿no? Se establece un protocolo y se dice, bueno, no sé, por ejemplo, hay protocolos para comer, ¿no? Hay que primero agarrar, si va a comer uno con la reina, tiene que agarrar el tenedor de afuera, después el del medio, después el de adentro, no sé. Me lo invento porque no conozco sobre protocolos de comida y ceremonial, pero digo, es exactamente el mismo concepto en Internet. Para que lo entendamos todos, es un conjunto de reglas, de normas, de usos y costumbres, que son son las piedras fundamentales, los pilares fundamentales sobre los que se basa Internet, ¿no? Y esto aparece en el año 1982, Mundial de España. Aparece el concepto de protocolo TCP/IP. Entonces ahí pasamos de ARPANET, ¿sí?, del concepto de ARPANET al concepto de Internet. El Internet, que es el concepto que actualmente utilizamos, ¿no? ¿Qué pasó luego? A principios de los 80, a partir de esta nueva interpretación y nuevo entendimiento, este nuevo protocolo, ¿qué se pudo hacer? Se pudo escalar muchísimo, se pudo crecer muchísimo. Pasamos en el primer periodo de tener prácticamente hosts o nodos o personas o máquinas conectadas a esta red de Internet prácticamente nulas, a tener una cantidad, bueno, depende del año, ¿no? Pero digo, si nos vamos al año, no sé, 98, alrededor de 250.000, de 25 millones. Al año, por ejemplo, nos podemos ir casi al 99, si quieren, o al 2001, ¿no? Donde explota todo y explota la burbuja de la .com con casi 50 millones de nodos, de núcleos de computadoras conectadas a la Internet, ¿no? Ni que hablar ahora. Pero entonces esta www, esta World Wide Web, que es una red de sitios, o sea, son muchas computadoras que se conectan, ¿sí?, con estos protocolos, se basan principalmente, ¿no?, esta red de sitios que se plantea sobre el protocolo TCP/IP de direccionamiento, se basaron en un primer momento inicialmente, ¿no?, como base fundamental en el protocolo HTTP. Cuando nosotros hoy en día nos metemos en el navegador, pruébenlo ahora mismo, y si se meten en Google o Chrome, o por ejemplo Safari o Opera, o el Mozilla Firefox, o cualquier protocolo, se van a encontrar con el HTTP, muchas veces S, que es el recomendado para seguridad, porque le agrega seguridad al protocolo HTTP, y van a poner http.google.com, .facebook.com, .racingclub.com.ar. Y esto es un protocolo HTTP que es el Hypertext Transfer Protocol, que ahora vamos a ver de qué se trata. Son protocolos de transferencia de texto, de hipertexto, para ponerlo de alguna manera. Pero ¿quién diseña esto? Aquí está el famoso Tim Berners-Lee, que hemos hablado con Gaby Keenan en uno de los primeros programas de VitaBit. El concepto www lo propone, lo diseña él junto con científicos y diseñadores de lo que tiene que ver con conceptos de la tecnología y la comunicación. Junto con científicos del CERN. El CERN es un centro europeo de investigación nuclear, ¿sí?, basado en Ginebra, en Suiza. Y ellos querían lo mismo que todos. Sencillamente, no solo poder compartir información, sino que poder mostrarla de una manera
más sencilla, más amigable, más fácil. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron precisamente los científicos del CERN junto con Tim Berners-Lee un navegador, ¿no? Lo que hoy llamamos un navegador. Yo lo voy diciendo con palabras sencillas y voy tratando de simplificarlo. Por ahí cometo algún error conceptual dentro de lo que es mi ámbito del conocimiento, pero prefiero cometer ese pequeño error o tomarme esas licencias antes de que no se entienda. Ese navegador o editor de texto, de hipertexto, le pusieron precisamente ese nombre, ¿no? Los del CERN le pusieron la World Wide Web, el WWW famoso. Esto lo pensaron totalmente gratuito y para compartir entre las comunidades científicas. Y fíjense lo interesante y lo importante, ¿no? De la transferencia de tecnología entre comunidad científica y el mundo real. Fíjense a lo que abrió las puertas esta necesidad, esta búsqueda del CERN, ¿no? Del centro suizo, junto con el señor Tim Berners-Lee, ¿no? De quien no voy a hablar mucho de él, pero sí que ha salido a hablar no hace mucho y decir que la internet necesita ser salvada, ¿no? Está preocupado y bueno, de hecho hay un artículo, se los recomiendo si lo quieren leer, ya está grande, Tim Berners-Lee, que habla está en hipertextual, paradoja del hypertext, y se llama El padre de la web está de vuelta para salvarla, dice, ¿no? Que es Inrupt, la nueva empresa de Tim Berners-Lee, que está enfocada en identidad y privacidad digital. ¿Sí? Esto es clave porque por allá por el 89, cuando Tim Berners-Lee en el CERN en Ginebra comenzó con todo esto, junto con los científicos, no pensaba que iba a suceder esto, y ahora, ¿no? Casi 32 años después, con 66 años, sí, entonces 32 años después, tenía 34 años en ese momento Tim Berners-Lee, mi edad exactamente, cuando creó el concepto de World Wide Web. Pero no me voy a detener en eso, sino que hay un artículo muy relevante, creo yo, que enfoca totalmente en Inrupt, esta empresa que se dedica a privacidad, tratamiento de datos e identidad digital. Este concepto de identidad digital soberana, del cual hemos hablado muchísimo. Este señor Tim Berners-Lee ha logrado obtener una financiación de $30 millones y va a empezar a querer socavar esta centralización que se está dando en la web, principalmente por los grandes, ¿no? Por Facebook, por Amazon, por Google, que tienen toda la información sobre nuestras vidas y bueno, creo que está bien que empiecen a aparecer conceptos, ¿no? De mayor descentralización, a los cuales vamos a llegar. El programa de hoy lo vamos a terminar hablando de este concepto que maneja Tim Berners-Lee y la cuestión de la importancia de la identidad identidad digital, ¿no? Que hoy estamos perdiendo. Pero sin irme por lo que vamos a terminar de conversar sobre Tim Berners-Lee, me voy a meter en los conceptos interesantes, porque hoy ya sabemos que Internet tenemos los correos electrónicos, los navegadores, los chats, los blogs, las redes sociales, la wiki, tenemos el e-commerce, tenemos la blockchain, hoy tenemos de todo. Pero todo parte de esa historia tan rica que les recomendaba recién del año, si quieren nos podemos ir al 34, a 1934, pasar por los años 50 donde se propone ARPANET y llegar casi a los 90 donde aparece el concepto de WWW, el World Wide Web, del cual hemos hecho un raconto y hemos conversado bastante para llegar a la Internet 1.0. Así que ahora vamos a hacer la primer pausa del programa de hoy, de Bit a Bit, por kwradio.es, por la Radio Pública de Luján, FM 87.9. Ya saben, mi nombre, Matías Banchero, y luego de este tema vamos a abordar
específicamente cómo evolucionó la web una vez que se implantó. Web 1.0, 2.0, Web 3.0 y Web 4.0 o Web 3, como le llaman también. Así que ya regresamos. Esto es Bit a Bit. Y aquí estamos de regreso. Segundo bloque de Bit a Bit por KW Radio, por la radio pública de Luján 87.9. Pueden encontrarnos para escuchar el programa en FM 87.9, como les decía, y kwradio.es. Clave, hoy no estamos saliendo por Twitch. Aviso a todos aquellos que quieran escuchar el programa que no estamos saliendo por Twitch por cuestiones técnicas, si se quiere. Y ahora vamos a avanzar con los enfoques, ¿no? Porque Internet se crea y evoluciona desde dos perspectivas diferentes. La primera perspectiva tiene que ver con el concepto de funcionalidades, ¿sí? El punto de vista de las funcionalidades, o sea, ¿qué le permite hacer al usuario? ¿Qué funciones nos da Internet? Nos regala Internet. Y el segundo punto de vista es el punto de vista de las estructuras. Cómo está estructurado Internet conceptualmente y cómo funciona, ¿no? Más que nada, el modelo que nos presenta la actual Internet, la actual World Wide Web, planteada ya por fines de los 80, principios de los 90, por el señor Tim Berners-Lee. Entonces, habiendo comentado que esta web es un conjunto de enlaces de lo que llaman hypertext o hipertextos, que permite la mezcla de textos o gráficos o archivos, ¿sí? en un mismo documento, vamos a avanzar al concepto de web, ¿sí? de la última palabrita, ¿no? World Wide Web. World Wide obviamente es muy sencillo, es que lo que intentaban hacer era un proyecto global que impacte y traspase fronteras, ¿no? El inicio, los albores de la globalización que se llamó en ese momento. Me acuerdo en el colegio el concepto de aldea global, ¿no? ¿Qué quedó todo eso? Dios sabe y bueno, yo no me voy a encargar de esa... No voy a recoger ese guante, dirían en Argentina. Entonces, vamos al concepto de web. Web o webs son básicamente, muy facilito, un conjunto de documentos, ¿sí? Conjuntos de documentos que están conectados por enlaces, ¿sí? Por las que nosotros llamamos las URLs. La web es una parte, o sea, está dentro de lo que es el concepto de Internet. Y lo que contiene dentro es toda la información a la que uno puede acceder utilizando un navegador. Este navegador que habían creado, navegador editor que habían creado en su momento Tim Berners-Lee y compañía. Básicamente la web es ese subconjunto dentro de la Internet, de la red, que tiene la información a la cual podemos acceder. Porque dentro de Internet hay mucho a lo cual no podemos acceder, que no nos vamos a meter. Esto tiene más que ver con el mundo de las telecomunicaciones. Pero dentro de lo que podemos acceder, sí que tenemos esta posibilidad de la web, de la red. ¿A qué podemos acceder? Lo que decíamos en el bloque anterior: Facebook, Twitter, wikis, blogs, lo que sea, redes sociales, como Twitter. Pero bueno, a lo que quieran. Todo lo que quieran, digamos, lo que habitualmente ustedes acceden, es un ejemplo, es parte del conjunto web. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo es la historia? La historieta es
esa famosa historieta viene, como les decía, del año 90 y en ese momento solo se podía consumir contenido. Lo que les contaba ayer en la columna en Santos Pecadores, ¿no? Por KW, también por KW Radio, que estamos todos los martes a media mañana, casi mediodía. Entre las 12 y las 12:30 salimos por Santos Pecadores. Al principio solo se podían consumir documentos. Vos ponías una URL, ponías una dirección en el navegador y te traía lo que sea, una foto, un texto, lo que quieras, pero te traía algo concreto. Claro, ese concepto era unidireccional, ¿no? Recordemos lo que yo decía al principio, ¿no? Las funcionalidades. Yo solo podía ir y tomar información, tomar datos, tomar fotos o texto. Al ser unidireccional, se la considera a esa primer web la web 1.0. ¿Sí? Para hacerlo muy, muy sencillo y muy ameno para cada uno de ustedes. Esa es la querida web 1.0, que es la web unidireccional, ¿sí? Desde el punto de vista de las funcionalidades. Ahora bien, me encanta el ahora bien. ¿Qué pasó? 10 años, 14 años, 2004, 2002... pónganlo en la fecha que ustedes quieran, aparece el concepto de web 2.0, ¿no? Porque cambia esa idea inicial de la web 1.0, esa unidireccionalidad, y aparece la posibilidad, la capacidad de la interacción. Algunos lo plantean en el 2004, otros 2003, bueno, 2002, hay de todo, ¿no? Pero ¿cuál es conceptualmente la importancia, la relevancia de la web 2.0? Que contiene el concepto de interacción. Permite compartir información. Y esto cambia radicalmente el concepto de web. Porque empiezan a aparecer los foros, por ejemplo, donde las personas interactúan, intercambian información, ideas, comentan, resuelven problemas, identifican sitios o lugares donde hay información interesante y la recomiendan. Entonces eso aparece obviamente, ¿no? A través de comentarios, a través de los likes que aparecen luego con las redes sociales, con las primeras redes sociales y los primeros conceptos de redes sociales. Entonces, acá estamos en un momento, 2004, 2005, yo me estaba egresando del colegio, donde empiezan a aparecer los ICQ, ¿no? Estas herramientas de comunicación que hacen que los consumidores, lo que solamente éramos consumidores en ese momento de información, ya podamos aportarle, enriquecerla de contenido a la red, a la web, a ese subconjunto dentro de Internet. Entonces ahí aparece el concepto de web 2.0. Podemos ampliar, puedo estar hablando 3 horas del concepto, digamos, web 1.0 y 2.0. Básicamente, o sea, en poquitas palabras, lo que voy a agregar de la diferenciación entre 1.0 y 2.0 es algo que me gustó mucho de un artículo de la Universidad de Marcelino Champagnat de Perú, que habla de que la diferencia no tiene diferencia tecnológica, digamos, desde el punto de vista de los servidores, del hardware, del objetivo de la red, la finalidad, de la estructura, sino que tiene un cambio de funcionalidad. ¿Sí? En estas dos áreas que nosotros comentábamos al principio de este segundo bloque, donde decíamos vamos a abordarlo desde el punto de vista de la funcionalidad y desde la estructura. Bueno, la estructura no cambia, la funcionalidad sí. ¿Sí? De hecho, si nos queremos ir más para atrás, los foros, los chats y demás ya vienen de la web 1.0, ¿no? Pero bueno, era bastante precario todo, digamos, ¿no? Era como no se sabía bien qué había, ¿no? Es como entrar, ¿no?, en un almacén y que podés mirar todo, pero no podés adquirir nada, no podés llevarte nada, no podés hacer nada. Entonces la web 2.0 sí, que es un término que viene, por eso digo, del 2004, acuñado por O'Reilly, ya te permite, esta segunda generación, generar comunidades, la importancia del concepto, ¿no?, de comunidad de usuario,
empiezan a aparecer estos servicios que les digo de redes sociales, empiezan a aparecer los álbumes de fotos, el Fotolog. ¿Quién no se acuerda del famoso y querido Fotolog? Se pueden hacer, bueno, diferentes cuestiones, pero permite esto, ¿no? Que la internet se convierta en un espacio colaborativo y de intercambio para los usuarios, ¿sí? No es que son universidades que suben información y la dejan ahí para que otras universidades la consuman o vean qué hay, sino que ya se permite la interacción entre ellas. Entonces, claro, esto empieza a desarrollar esa inteligencia colectiva de la que se habla hoy en día, del trabajo colaborativo, de vincular, de conectar, de interactuar con mayor facilidad. A escala global. Siempre pensemos que este concepto empieza de una manera, pero se expande muy rápidamente y se conceptualiza con una mirada siempre global, ¿no? Fíjense cómo viene como anillo al dedo para ese proceso, ¿no? Post caída del muro de Berlín, construcción de las redes fuertes. Se construía, me acuerdo un compañero del trabajo que me decía, en los 90 las redes de internet se construyeron como en su momento se construyó la red de ferrocarriles. Había que tirar las redes y plantar las estaciones. Y eso es lo que se hizo, ¿no? Para los que quieran entender el concepto de manera sencilla. Pero se hizo en digital. Se planteó la red de redes, una red global. Y esto, bueno, esta web 2.0 va, como les digo, completamente orientada a la interacción. Entonces ahí cambia a nivel funcional y cambia de la web 1.0 unidireccional a tener usuarios y sitios bidireccionales o multidireccionales, ¿no? Entonces eso cambia radicalmente. Comienzos de los 2000 cambia radicalmente lo que está pasando. Aparece en Facebook y demás. Bueno, como todo, ¿no? El impacto fue mayúsculo de la 2.0, pero no me voy a detener mucho ahí, digamos, porque no tengo mucho más para decir. Solo un detalle más sobre esto, que es un concepto interesante, que es el concepto, si quieren búsquenlo y anótenlo, de CMS, C de casa, M de Madrid, S de Sol, CMS, que es un Content Management System, ¿sí? Un gestor, un sistema de gestión de contenidos, algo así, que también aparece en el concepto, bajo el concepto de Web 2.0, y permite tener una interfaz, o sea, tener una pantalla que te permita controlar varias bases de datos donde vos vas alojando, donde vos vas dejando el contenido web, ¿sí? Entonces, ¿qué te permite? Separar estos Content Management System, o sea, gestores de contenidos, separar el diseño, ¿sí?, de la web del contenido de la web. Si alguno alguna vez usó WordPress, por ejemplo, lo puede llegar a entender por ahí. Entonces vos lo que podés hacer es eso. Si querés cambiar el contenido, cambiás el contenido, pero si querés cambiar el diseño, podés cambiar el diseño. Y esto permitió facilitar mucho la gestión de la web, ¿sí? Qué sé yo, el ejemplo que más rápido se me ocurre es el de WordPress, obviamente. Hay muchísimos más, pero bueno, ¿qué pasa? Con estos gestores de contenido, vos lo que podés hacer es crear blogs, crear wikis, o lo que es Twitter, por ejemplo, que es un gestor de contenidos, o Facebook, ¿sí? Que son redes sociales que se llaman hoy en día, portales como Flickr, YouTube, Instagram, Snapchat, todo esto aparece, digamos, se permite, ¿no? A partir de los CMS. Así que aparecen en esta web 2.0. Pero bueno, todo esto va a explotar en la 3.0, ¿no? Las redes sociales y todo esto. Pero aparecen ahí, aparecen con este gestor de contenido web. ¿Sí? Eso es la gran diferencia entre la web 2.0 y la 3.0. Ahora vamos a ir a la web 3.0. Adelante con esto entonces. Web 3.0, para que se den una idea, rápidamente, es un concepto acuñado muy pegadito. Fíjense la velocidad, ¿no?, que lleva de crecimiento el Internet. Un concepto
acuñado en el año 2006. Hay un señor Seldman, que era un tipo que era muy, muy crítico del concepto de Web 2.0, ¿sí? En ese momento, en el año 2006. Un señor que hoy también tiene 66 años de edad, es de Tim Berners-Lee, nació también en el 55. Y hoy está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo años este señor Jeffrey Seldman, que es un diseñador web. ¿Sí? Un diseñador web que él ahora es escritor, conferencista, según menciona el Wikipedia. Pero él primero escribió un libro, ¿no? Él diseñó su primer sitio por allá por 1995, ¿no? Es un tipo con muchísimo recorrido y tiene un podcast también que se llama The Big Web Show. Para los que lo quieran revisar, yo no he escuchado más que algún capítulo salteado. Es interesante lo que plantea, es una mirada con muchísimo conocimiento. Pero lo que plantea este señor es que hay que estandarizar la web. ¿Okay? El concepto de estandarizar la web es clave en Jeffrey Seldman y en lo que viene para la web 3.0. ¿Por qué? Porque dice, a ver, esto si nosotros cualquiera hace cualquier cosa, esto se desmadra por completo. Y él desde el 2006 empieza a criticar, como les digo, al concepto de web 2.0. Dice que es muy desordenado, de que permite hacer cualquier cosa. Y se va al concepto de web 3.0, que es un salto cuantitativo bastante importante. Aparecen tecnologías JavaScript, Ajax, empiezan a tomar relevancia. Y son aplicaciones web, la web esta 3.0 son aplicaciones web conectadas a otras aplicaciones web. Un poco lo que nosotros intentamos también hacer desde Doersh, desde la empresa que hemos fundado con un amigo, con Martín. Y la web 3.0, ¿qué es lo que nos trae a la mesa? ¿No? Esto de aplicaciones web, de salto cuantitativo, de diseño. ¿No? Fácil. La web 3.0 lo que hace es movernos de ese anclaje del diseño web sin estándar a un diseño web basado en estándares, ordenado por estándares, como cuando fue el TCP/IP que permitió abrir Internet. Bueno, esto permite garantizar que un sitio web pueda ser utilizado en cualquier navegador o en prácticamente cualquier navegador. ¿Vieron cuando le dicen, no, necesitas actualizar el Windows para poder hacer tal cosa? Bueno, este es el concepto. Estandarizar para poder utilizar desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo que esté habilitado para la web, poder utilizar cualquier aplicación. Esta web 3.0, muchos también la llaman o la van a encontrar si la quieren buscar como web semántica. ¿Sí? Web semántica porque se pueden buscar, empiezan a aparecer los buscadores, empieza a aparecer mi amigo Google, que permiten buscar contenidos utilizando palabras clave. Entonces empieza a aparecer el concepto de personalización, personalizar el contenido que cada uno de nosotros vamos a recibir, ¿no? Recibir contenidos y información adaptada, ¿no? A gustos, a preferencias, a necesidades. Cuando hablamos hoy en día ya de algún tema y no te escucha Alexa con la voz ronca y ya te llama al médico, ¿viste? Bueno, es este el concepto que aparece, que introduce la web 3.0. Y como les digo, muchos elementos de la web 3.0 ya estaban en fase inicial, en web 2.0 y otros aparecieron ya después en la 4.0. Pero la web 3.0 nos permite, por ejemplo, hoy, si necesitamos un hotel para navegaciones, poder buscar y tener 4, 5, 10, 1000 páginas de buscadores de hotel, orientado por nuestras necesidades, por nuestros gustos, por nuestras preferencias, por las palabras claves que podamos poner y analizar nuestro perfil y darnos algo que nos guste. Entonces, la web 3.0 se está expandiendo todavía, obviamente, a toda velocidad.
Pero bueno, es eso. A nivel general nos permite personalizar el contenido. Es web semántica. Puedo buscar y que me traiga lo que a mí me gusta. Y ahí empieza la polarización de la cual ya hemos hablado mucho. Y luego el concepto final de Web 4.0, y lo voy a atar ahora al concepto de Web 3, y vamos a hablar de esto en el siguiente bloque de Bit a Bit. Es la Web 4.0, aparece hace 5 años nada más el concepto, en 2016, y se ofrece o se plantea en un sistema que ofrece modelos, digamos, predictivos más inteligentes, si queremos decirlo de alguna manera, de modo que nosotros podamos hablar, por ejemplo, con Alexa y que nos traiga lo que le pedimos, específicamente lo que le pedimos, ¿no? Que sea esto que les decía, nos escucha la voz un poco ronca y ya sabe que necesitamos una pastilla para la garganta. Esto es la Web 4.0. Estos son las empresas Google, Microsoft, Facebook, Tencent, Alibaba. Y esto, básicamente, el pilar fundamental es el Deep Learning y el Machine Learning, que son capaces de procesar gran cantidad de información, bueno, la inteligencia artificial en definitiva, grandes cantidades de información de forma instantánea y similar a como lo haría nuestro cerebro humano. Esto es la Web 4.0. Como les decía, Web 3.0 aparecen los buscadores, aparece Google, aparece Bing, aparece Go, pero el 4.0 o la Web 4.0 viene a mejorar nuestra experiencia y básicamente necesita 4 pilares fundamentales para funcionar. Comprensión del lenguaje natural, por un lado, hablado y escrito, de voz, de texto, de lo que sea. Necesita nuevos sistemas de comunicación, que eso va a implantarse fuertemente también con el Edge Computing y el 5G, el Machine to Machine. Necesita contexto, dónde estoy ubicado, para poder, o el ritmo cardíaco, o contexto del pedido que se le hace para entender qué exactamente le estamos pidiendo. Y nos viene a ofrecer un nuevo modelo de interacción con el usuario, donde prácticamente vamos a vivir como la película esta de Wall-E de Disney, ¿no? Donde ya tenemos prácticamente todo resuelto, pero vamos a estar adentro de un cochecito flotador. Así que, habiendo contado las 4 webs y su evolución, nos vamos a meter de lleno en el mundo de la blockchain y en el mundo de los NFTs con la Web 3. Seguimos con mucho más Bit a Bit, de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces. Tercer bloque de Bit a Bit. Mi nombre, como les decía, es Matías Banchero. Estoy saliendo por kwradio.es. Estoy saliendo por la radio pública de Luján, FM 87.9, para todos los amigos y colegas que estén en la ciudad de Luján. Y tengo que pasar primero, antes de seguir, un breve aviso parroquial. Con la música del Mortal Kombat. Como les decía, información importante para la semana que viene. Vamos a estar cambiando para 2022, también para todo el año, vamos a sostenerlo ahí, el horario de Bit a Bit. Vamos a estar saliendo a partir de el lunes que viene, y que sería 17 de enero, lunes 17 de enero, vamos a empezar a salir de 22 a 23 horas. Voy a hacer un programa de 22 a 23 horas lunes y viernes. Lunes, este formato, el formato de hoy. Vamos a hablar 1 hora sobre temas de actualidad. Voy a empezar a hacer entrevistas. Súmense a mi canal de YouTube, porque ahí
Empecé a subir ya entrevistas sobre blockchain, sobre Bitcoin. Vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial. Realidad aumentada es lo que se viene. Vamos a abordar las noticias profundamente, digamos, ¿no? Vamos a agarrar una noticia o un informe, un reporte, como estamos haciendo hoy, y desasnarlo, desmenuzarlo, enfocarlo desde diferentes perspectivas. Eso va a ser a partir del lunes que viene con el nuevo horario de Bit a Bit, lunes de 22 a 23 horas. En la radio pública de Luján ya vamos a comentar, porque creo y tengo ganas de salir grabar el programa y que salga en el horario que a la radio pública le quede mejor. En ese sentido no tengo ningún problema. Así que lunes que viene, lunes de 22 a 23, horario español, 18 a 19 horas, horario argentino, para aquellos que me siguen desde Argentina. Habiendo dicho esto, vamos a avanzar con el Bit a Bit de hoy, porque tengo algunas cuestiones que decir también antes de irme a la blockchain y a los tokens, pero es la introducción a esto. Que desde el punto de vista de la estructura de la web, porque hablé mucho de la funcionalidad, como les decía hoy, esos dos pilares, ¿no? Funcionalidad, estructura. Desde el punto de vista de la estructura, la web 1.0, ¿no? La primera, versaba sobre protocolos abiertos, ¿no? Lo habíamos dicho en 1990, 1989, con Tim Berners-Lee, el CERN y toda esta historia. Protocolos abiertos, descentralizados, y el gobierno lo tenía la comunidad. ¿Les suena? ¿Les suena algo a Bitcoin, a blockchain? Estos pilares fundamentales sobre lo que se basaba la web inicial, la World Wide Web. Protocolo abierto, descentralizado y gobernados por la comunidad. Bastante similar. Todo el valor de la red estaba en los usuarios y en los constructores de la web, los desarrolladores de esta web. Fíjense, ¿no? Mineros, usuarios de Bitcoin, exchanges, bueno, web 1.0. Ya después, en el 2005 o 2004, como les decía, el concepto de web 2 o 2.0, que trataba de servicios más que nada centralizados, ¿sí? Administrados por grandes corporaciones, o que luego se convirtieron en grandes corporaciones. Acá me puedo meter horas a hablar del tema, no es la idea, la verdad que no es la idea meterme a hablar horas, pero sí que es importante que quede claro este hecho de que se comenzó a centralizar muchísimo, ¿no? Servicios aislados, centralizados, administrados por corporaciones, y el valor es acumulado por un puñado de empresas, como lo son en su momento Google, Apple, Amazon, Facebook. Lo fueron en su momento y lo son ahora, por eso dije lo son en su momento. No me salió de casualidad, pero es así. Y ahora estamos en la web 3.0 y 4.0 que hemos hablado, es lo que se está desarrollando ahora. Que la web 3, que es lo que voy a enfocar precisamente en este bloque, habla de un espíritu nuevamente descentralizado, ¿no? Web 1 descentralizado, web 2 centralizado, web 3 descentralizado y nuevamente gobernado por la comunidad, pero esta vez por la comunidad de la web 1.0, ¿no? Usuarios y constructores de esa web 3, con funcionalidades totalmente avanzadas, actuales, las que usamos hoy en día, ¿no? Entonces, esta web 3, que es la internet en teoría de los usuarios y de los constructores, está orquestada, organizada, dirigida por los famosos tokens. Tokens no fungibles, o tokens en general, porque también los hay fungibles y está bien. ¿Cuál es la diferencia entre... Vamos a eso, ¿no? Vamos al concepto, ¿no? De fungibilidad o de token fungible, no fungible. La diferencia básicamente es que si es fungible, lo puedo cambiar por otro igual de las mismas características que lo represente. Por ejemplo, hoy lo decía muy bien un ex compañero del MBA en LinkedIn que lo vi, Rouget, decía un billete de 10 euros o 10 dólares o 100 pesos. Es fungible. Lo puedo cambiar por otro billete de 100 pesos y tengo el mismo valor. En cambio, si no es fungible, el caso de los NFT, que es token no fungible, vamos a decirlo en castellano para que se entienda,
Non-Fungible Token. El token no fungible es que no lo puedo cambiar por otro similar, por otro del mismo aspecto que valga lo mismo. Esto es una pieza única. Como decía ayer en la columna de Santos Pecadores, la camiseta que utilizó Maradona el último partido que jugó en un mundial. Bueno, eso es no fungible. ¿Por qué? Porque es la única que hay. Usó una camiseta. Esto es el concepto de NFT o token no fungible. Es el concepto que viene por encima de la blockchain, ¿sí? Como lo puede ser, por ejemplo, Ethereum, de la cual vamos a hacer un programa extensivo la semana que viene seguramente, o la otra. Y funciona, Ethereum es de manera descentralizada, operada por sus usuarios, ¿sí? Y propiedad de sus usuarios. Esto es importantísimo para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto es lo que viene a traer el concepto de NFT. Y el concepto otra vez, ¿no?, de la Web 3 y Web 4.0. Ahí empieza a cambiar radicalmente, o ahora empieza a cambiar radicalmente todo otra vez, a un mundo descentralizado y en teoría gobernado por los usuarios. Vamos a ver si el diablo mete la cola acá o no mete la cola acá. Algunos conceptos que me gustaría destacar de la Web 3.0 y la 4.0, algunas diferencias y demás. Importantes aquí es la cuestión de la enseñanza, ¿no? Donde hoy estamos yendo a un modelo donde todos enseñamos y aprendemos constantemente, o aprendemos y enseñamos constantemente. Se ha abierto mucho ese lugar donde la enseñanza parte del profesor hacia los estudiantes, ha servido mucho y ha aportado mucho a romper con esto. Y después empieza a aparecer conceptos distintos también desde el punto de vista del precio, ¿no? De la accesibilidad que tenemos ahora, ¿no? Hoy en día cualquier persona se puede montar un negocio, un shop, un comercio, un e-commerce en la web por nada, por prácticamente nada. El costo que tiene es conectarse a internet, que es un servicio público universal, y no es nada. Antes vos querías vender un producto y tenías que montarte tu comercio físico. Y bueno, el costo para entrar, la barrera de entrada era mucho más alta, y con las webs anteriores obviamente que también era más caro, porque obviamente que tenías que tener el internet, que no era un servicio básico, los precios eran mucho más altos para conseguir un ordenador, una computadora, los protocolos tenías que tener conocimientos obviamente de programación, porque no era tan orientado a objetos o tan sencillo de utilizar todo, el concepto que aparece, comentaba, de CMS, ¿no? Los gestores de contenido. Hoy en día lo que ha logrado esta Web 3 y la 4 que está apareciendo es romper líneas de acceso, de ingreso y barreras de entrada que le llamamos nosotros en el mundo de los negocios y adentro, y meterse, ¿no?, de una manera totalmente sencilla dentro de cualquier individuo o grupo de individuos que tenga un teléfono celular en la mano. Así de sencillo. A eso hemos llegado. Y entonces, ahora vamos a ir al concepto de Web 3. Esto es un artículo que me compartió Martín, precisamente. Martín Barnett, un amigo y socio aparte, bueno, si se quiere. Trabajado en empresas juntos. Hemos trabajado en empresas juntos. Fundado empresas, ¿no?, lo que se llama startups, y trabajamos juntos hace muchísimo tiempo. Quiero hablarles de la Web 3, que él me pasó un documento, se llama My First Impressions on Web 3, sí. Son mis primeras impresiones sobre la Web 3.0. Y este artículo es bastante extenso, ¿sí? De Moxie, se hace llamar este señor Moxie en Twitter, MOXIE, eso para que lo tengan en cuenta y el que lo quiera buscar. Y este señor Moxie
hace algunas apreciaciones con las cuales yo estoy bastante de acuerdo. Te voy a agradecer a Martín, porque él dice que él es un criptógrafo. Yo no soy un criptógrafo, pero por lo menos la teoría la conozco. Dice que él, a pesar de ser un criptógrafo, dice no se ha sentido particularmente atraído por el concepto de cripto, ¿no? Él dice que cripto solía significar solamente criptografía, ¿no? Pero cuando empezó a aparecer el concepto de NFT y todo este hype, todo este ruido que hay alrededor, se empezó a meter un poquito más y decidió escribir un poquito sobre el tema y tratar de acercarse un poco más para amigarse con el concepto, que es un poco lo que me pasó a mí. Debo confesar que a mí me pasó un poco lo mismo con este mundo de la criptografía, de las criptomonedas y demás. Yo, digamos, por formación tengo cercanía con estos conceptos y los conozco, pero realmente me llamó la atención al comienzo. Después hice alguna que otra inversión, digamos, como para que, bueno, cuando aparece siempre algo en internet y alguna novedad tecnológica, yo suelo comprar en el sentido de adquirir para ver cómo evoluciona, para seguirlo también, ¿no? Tengo el concepto de que si uno invierte en un proyecto, en una idea, la cuida, ¿no? Si invierte, sea tiempo o dinero, no importa, pero lo cuida el concepto, ¿no? Al final es como tener plantas en casa, tener una plantita en casa y regarla todos los días y cuidarla. Bueno, creo que va por ahí el concepto. Entonces me metí y hace unos años que estoy en las criptos, pero desde un punto de vista bastante de espectador, si se quiere, ¿no? Pero bueno, ya el año pasado, con la disrupción del COVID y con lo último que vino pasando, cada vez más hype, cada vez más gente opinando del tema, cada vez más personas metidas, que el metaverse, que la cripto, que los NFT, que se vendió por no sé cuánto, hasta que llegó el momento de que hace 2 días el dueño del supermercado del pueblo donde vivo me preguntó si iba a comprar un terreno en el metaverse y si convenía o no. Y uno dice, bueno, esto ya ha llegado a niveles insospechados, ¿no? Insospechado porque decís, bueno, no sé qué decirte, hermano. Yo la verdad que no, pero hacé lo que vos quieras, ¿viste? Como decir, todo el mundo compra un NFT, todo el mundo anda comprando criptos. Entonces este tipo le parece un poco lo mismo que a mí, a Moxie, y se pone a desasnarlo. Ahora les voy a contar de qué va el artículo. Entonces, él dice que Web3 es un fenómeno o un término ambiguo y es difícil analizarlos, ¿no? De manera, ¿cómo decirlo? De manera rigurosa. Ahora bien, en general comparte conmigo la postura o la mirada de que Web 1.0 estaba descentralizada, era un modelo, como lo vimos también con Gaby en alguno de nuestros episodios, una idea de aldea global, de que todos íbamos a poder acceder, de que iba a ser descentralizado realmente. Pasó a una web 2.0 que centralizó todo, plataformas, aplicaciones, todo centralizado. Y aparentemente, lo que les decía recién, la web 3.0 lo que viene a dar es todo lo que da la web 2.0, pero descentralizado. Entonces, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de análisis técnico. Y este señor da una serie de argumentos, ¿no? Bastante simples, pero bastante certeros, para echar luz sobre plataformas centralizadas y por qué aparecieron. Él básicamente plantea, primero, la gente no quiere ejecutar sus propios servidores. Y según él, nunca lo hará. Esa es su opinión, ¿no? Ahora, es cierto, la gente en general no quiere ejecutar sus propios servidores. No quiere tener los servidores en su casa, ¿no? En ese momento en la web 1 todos eran dueños de internet, todos iban a ser editores, todos iban a ser consumidores de contenido. Pero eso no pasó. No pasó. Y todos iban a compartir la infraestructura, ¿no? Como está pasando hoy en la web 3. Piénsenlo de esa manera, ¿no? A ver si ustedes quieren tenerlo de esa manera también. Entonces en la web 1 todos íbamos a tener nuestro propio servidor, todos íbamos a tener nuestro propio correo electrónico, todos íbamos...
Y realmente la gente no es lo que quiere la gente Esto no, la gente quiere que le solucione, que vos pongas gmail.com y a correr, a mandar mails. No quiere que se le caiga, tener que resolver el problema. No son todos tecnólogos en el mundo de Internet. De hecho, todo lo contrario. Son todos cuasi no tecnólogos. En general, la gente quiere sacarle un provecho. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Incluso los nerds, dice, no quieren ejecutar sus propios servidores. Yo, por ejemplo, yo no me considero un nerd, pero yo no quiero tener que estar teniendo mi propio servidor. Segundo punto, es más importante. Un protocolo, dice él, se mueve mucho más lento que una plataforma, ¿no? Por ejemplo, dice, el correo electrónico todavía no viene cifrado, mientras que WhatsApp pasó de no cifrar a end-to-end completo en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que un protocolo evoluciona, ¿sí?, mucho más lento de lo que evoluciona una plataforma. ¿Por qué? Porque una plataforma está centralizada, tiene un equipo enorme de desarrolladores y ya está. Y ellos desarrollan la solución y te hacen el cifrado, por ejemplo, extremo a extremo del que se habla, en un año, ¿no? Pone el ejemplo de la I. O, por ejemplo, él dice que la gente todavía está intentando, es muy bueno el ejemplo, está intentando estandarizar el intercambio de videos de manera confiable a través de los IRC, que no importa. Y ya Slack, por ejemplo, que es una plataforma centralizada que se usa mucho para trabajar, por ejemplo, te permite crear emojis de reacción personalizados basados en tu cara. Son los que aparecen dando vuelta por todos lados. Entonces, fíjense que el protocolo, que es Internet, o los protocolos, o puede ser también la blockchain, ¿no?, el Ethereum, se mueven más lentamente que una plataforma, que cuando el concepto es de plataforma. Entonces, él también argumenta, como tercer punto, y que tiene que ver con el protocolo, y comparto también, que si algo es descentralizado, realmente descentralizado, es muy difícil de cambiar. Hay que buscar muchos acuerdos y se hace complicado. Se mueve a la velocidad de la Unión Europea, por ejemplo, versus China, que está centralizado, ¿no?, llevándolo al plano geopolítico. Entonces te empezás a entretener en el tiempo. ¿Por qué? Porque si vos, Unión Europea, necesitas acuerdo de los 27 países miembros para poder sacar una ley, y China solo necesita de que Xi Jinping y el buró, 5 personas más, digan que sí, la velocidad con la que va a evolucionar cada uno es muy distinta. Después podemos criticar que sea la correcta o no, o el camino correcto o no, pero digo, este es un argumento en función de por qué es tan lento el cambio en un protocolo, que es un consenso, lo que habíamos hablado al principio, versus una plataforma que está cerrada y está centralizada. Entonces, estos son los 3 argumentos principales, ¿no?, que él plantea y que me parecen los más relevantes, ¿sí? Los más relevantes. Ahora, ¿qué dice de la Web 3? Que la Web 3 pretende ser diferente, ¿no?, con el fin de tener una idea rápida del espacio y una mejor comprensión de lo que puede deparar el futuro. Se puede construir apps y crear NFTs de manera rápida. O sea, se pueden crear soluciones descentralizadas de manera rápida. Vamos a verlo. Pero ahora, antes de ir a eso, vamos a meter un breve temita, una breve pausa en Bit a Bit, y vamos a ir con el último bloque de este programa, donde vamos a hablar de aplicaciones distribuidas, NFT y blockchain, que seguramente es lo que más les interese, pero quería recorrer durante el programa la historia de Internet, la historia de la web, para llegar acá y entender por qué, dificultades, beneficios y estadio actual de la web 3.0 y de lo que se viene en el mundo de la blockchain. Así que ya regresamos con más Bit a Bit. Let's say China. 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 I have to have my China. 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 I know China very well. China. 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 China.
China, China, China. Buy from China, 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 China. I have people that I know in China, 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 China. Buy from China, 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 China. I have people that I know in China. Último capítulo. Estamos saliendo por kwradio.es y la radio pública de Luján, FM 87.9. Esto es Bit a Bit y la semana que viene saldremos el lunes 18 de enero, 22 horas de España, 18 horas de Argentina, de hora de Buenos Aires. Habiendo comentado esto, voy a ir directamente a cerrar el programa de hoy porque nos hemos quedado sin tiempo. Y la semana que viene les voy a contar la dificultad o no que tiene hacer una aplicación distribuida, cuánto cuesta, cómo hacerla, cómo hacer un NFT, cuánto cuesta y todo lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Lo que yo creo que va a ser el futuro de la web 3.0, de la blockchain y principalmente de la centralización o descentralización a la que aparentemente vamos con lo que hoy es este nuevo concepto masajeado, manoseado de Internet o de World Wide Web o de web simplemente. Espero que el programa les haya gustado, que les haya sido de utilidad conocer la evolución tanto desde el punto de vista de las funciones de la web, de cómo evolucionó Internet, como desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Pasar de un modelo descentralizado a un modelo centralizado y ahora buscamos otra vez esa descentralización de la web o de la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Al final, en la cual gobernamos el mundo digital. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene con más Bit a Bit. Te divertiste, te informaste, te pusiste a tono con lo nuevo del mundo tecnológico. Ya sos uno más. Entraste a la jungla de Bit a Bit. Hasta la próxima semana.